Pues hoy recibimos en nuestro tiempo de la conversa, este tiempo, este espacio que solemos hacer en coproducción con Arts Studio, Celestino Mesa, a un hombre de las bellas artes, un hombre de las artes plásticas. Saludamos ya a Davide Battaglia. Bienvenido, Davide, a la conversa. Buenos días, muchísimas gracias. Davide Battaglia es italiano, de origen genovés, la ciudad donde nació, donde se formó como artista plástico, y desde el año 2016 está afincado en Tenerife, en concreto en La Laguna. Tiene su estudio, tiene su taller y ya han pasado unos años. ¿Cómo un hombre, Davide, que viene del país, de la cuna del arte, en Europa, como puede ser Italia, y de repente recala aquí en medio, en esta encrucijada en Canarias? ¿Cómo es tu reacción cuando llegas aquí? ¿Cómo fue de venir por aquí? Y luego, posteriormente, con respecto al paisaje, a la luz, a la arquitectura, a tu entorno arquitectónico y artístico al que estabas acostumbrado en Italia, ¿qué te sorprendió? ¿Cómo fue tu llegada aquí? ¿Cómo fue ese proceso cuando te instalaste en Canarias? Bueno, yo llegué aquí porque no siempre he vivido de ser un pintor, y en esa época yo trabajé 3 años en los barcos de crucero como director de la televisión del crucero. Y Tenerife era el primer puerto de la travesía hacia América del Sur, hacia el Caribe, y también el primer puerto europeo a la vuelta a Europa. Y cuando decidí bajar de forma definitiva del barco para volverme a dedicar a la pintura y también un poco a una vida personal, sentimental también, y me acordé de los momentos en los que había visitado un poco la isla durante la temporada del trabajo en los barcos. Y le propuse a mi mujer de hacer un viaje a Canarias para ver si las condiciones de vida eran tan buenas como las que se suele decir que en Italia se suele decir que hay en Canarias, ¿no? Y entonces fuimos aquí y fuimos también a Gran Canaria. Decidimos quedarnos en Tenerife porque yo básicamente me enamoré de la laguna. Me enamoré de la laguna, me enamoré de del arte que lleva con el entorno, que lo va respirando por toda la ciudad, ¿no? Sí, sí. Y me pareció el sitio donde un día yo a lo mejor podía abrir mi estudio, porque lo veía el sitio adecuado, donde sentirme yo a gusto como artista, para volver a reempezar a ser artista, a dejarme absorbir por el arte, ¿no? Y bueno, en principio, yo te digo la verdad, yo no creía que en Canarias el movimiento artístico fuera tan vivo, tan fuerte. Yo creo que llegué con un poco de prejuicio. O sea, yo soy el pintor italiano, bueno, sí, que ha decidido escaparse de Italia por todos los problemas culturales que hay en el tema del arte, que a lo mejor un día, que a lo mejor más adelante lo podemos hablar. Pero bueno, yo no creía aquí que el mundo del arte fuera tan vivo. Y me encontré con mucha vitalidad, muchos eventos y especialmente muchos artistas buenos, y muchos de ellos ahora tenemos una buena relación de amistad. Así que esa fue la cosa que más me sorprendió, yo creo. Y no solamente artistas locales, es decir, artistas, gente de las bellas artes, que tenemos muchísimos formados aquí en Canarias, sino gente como tú, de otros países de Europa, sí, que también se han afincado aquí,
del norte de Europa, de un montón de sitios, y que un poco también se enamoraron, pues como tú te enamoraste de la arquitectura, del entorno histórico-artístico de la laguna, pues otros se enamoraron de la luz del sur o de la luz de otras islas, y no en vano, precisamente, hace pocos días, que todavía permanece abierta en una de las salas del convento de Santo Domingo, precisamente tienes actualmente, porque sigue abierta la exposición, esa experiencia de encuentro con artistas canarios, no canarios, pero que tienen en común que estáis afincados en Canarias, ¿no? Enamorados cada uno de un sitio diferente y de orígenes de países distintos, es un poco lo que tú estás contando, ¿verdad? Sí, absolutamente. Aquí, por ejemplo, en esta exposición somos 4 artistas, un italiano, 2 chicas noruegas y un chico que es canario porque es de raíces herreñas, pero que nació en Venezuela. Así que aquí hay una mezcla de tradiciones culturales, de países, de idioma, pero que se juntan y se armonizan en Tenerife. Está hablando Davide de un proyecto del que hablamos hace unas semanas con otros invitados en nuestro programa, que es el Y de Project Art, corrígeme si me equivoco. De Art Group. De Art Group, perdón, de Art Group. Sí. El formado por Francisco Armas, del Hierro, de Venezuela, pero con origen herreño, más las otras compañeras que acabas de nombrar. Sí, Tara Jume y Bitte Fiame, que son las 2 chicas noruegas. Yo creo que un poco todos, tú hablaste de la luz, y yo creo que esto es fundamental, porque hay incluso personas que conocían mi producción artística antes de Italia y notaron que desde cuando me mudé aquí, el cambio, cambiaron los colores. Los matices de tu obra. Los colores. Es como si tú, en lugar de venir, por poner un caso extremo, en lugar de venir de Génova, vinieras del Londres del Londres de Baker Street, del Londres ese totalmente abrumado y oscuro, gris, de repente, y te metieras en el sur de Tenerife. Se abre la luz, ¿no? Sí. Davide, tú en tu trayectoria, todos los artistas evolucionan, tienen momentos de inspiración, manejas distintas disciplinas en las técnicas pictóricas e incluso en otras técnicas que no son las puramente pictóricas. Hay gente que conjuga a lo mejor pues también parte de escultura o hace fusiones de pintura con otras cosas, con video art, etc. Y más tú, que también estás formado como realizador de cine. Tú tuviste una etapa pero que muy hiperrealista, tanto que uno que tiene ojo de fotógrafo, yo veo obras tuyas que a simple vista parecen auténticas fotografías de alta resolución. Pero luego pasas a un periodo más expresionista. ¿Por qué se produce? ¿Hubo algún detonante? ¿Te cansaste de tanto hiperrealismo? ¿O te apeteció cambiar, descubrir otros modos de expresión? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, sí, yo creo que me cansé. Me cansé de esta búsqueda incesante del detalle. Me cansé de hablar solo de realidad o de fotografía. Claro, porque al final la fotografía siempre ha sido mi primera referencia para realizar mis obras. Y me cansé. Empecé a necesitar hablar de pintura. Y para hablar de pintura necesito ver la pincelada. Y ya no borrarla como hacía al principio, buscando la perfección. Ahora me gusta la imperfección. Y en eso el detonante, bueno, sí, conocer a muchos pintores, conocer mejor aún de cuando estudiaba el impresionismo. Aquí en España conocer, por ejemplo, a Sorolla, a maestros de estos tipos. El mismo Van Gogh, que aunque haga una pintura totalmente diferente de la que busco yo, pero siempre he hecho algunos cambios en mi pintura relacionados con Van Gogh. Después de ver la película sobre él, después de ver una exposición suya, como si cierta fuerza en la pincelada que yo veía en sus obras o en las obras, por ejemplo, de los impresionistas,
esa fuerza quise empezar a verla en mi pintura también. Es como pasar de un extremo al otro, ¿no? El hiperrealismo es demasiado explícito, está demasiado claro. Sí. Es decir, mientras que cuando haces algo expresionista, o quien dice expresionista dice cubista, por ejemplo, estás dejando al espectador en la duda de la interpretación, mientras que en el hiperrealismo no da lugar a demasiadas interpretaciones de lo real que es, ¿no? Quizás es un poco eso también. Yo creo que siempre ha habido una semilla en mi pintura, porque también cuando yo era muy hiperrealista, y creo que el hiperrealismo llegaba un poco de la necesidad de bloquear en un lienzo lo que yo veía, y también por mi afición por el cine, eso me empujaba hacia cierto hiperrealismo. Pero siempre he buscado, tenía esa semilla de que fuera un hiperrealismo un poco diferente de la cartulina, de la fotografía. En mi primera obra hiperrealista siempre ponía espejos, o sea, representaba espejos. Eso me permitía abrir espacios que tuvieran algo que no fuera simplemente una reproducción de un mismo punto de vista. Cuando hablaste del cubismo, yo nunca he estado cubista y creo que nunca lo seré, pero podemos decir que los espejos en el hiperrealismo eran una forma de multiplicar los puntos de vista, que al final es uno de los elementos del cubismo. Entonces siempre he intentado ir a la vanguardia y también intuyo que hay un trasfondo de un hombre que ha trabajado y que ha visto trabajar detrás del visor de una cámara las tres dimensiones. También creo que el espacio influye, sí, el espacio como tridimensionalidad influye. Sí, claro, porque no es una superficie plana. Tú intentas con los espejos evocar, obviamente sabemos que un lienzo es una superficie de dos dimensiones, pero evocas que pueden haber tres, ¿no? Sí, 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 sí. David, en todo este tiempo que llevas en Canarias, has compatibilizado la docencia, la enseñanza, con tus creaciones propias. Bueno, como estás satisfecho porque también has descubierto el mundo artístico de Canarias, no solo de los propios canarios, como decíamos, sino de los extranjeros residentes. Has descubierto también en tus alumnos como docentes, me imagino que te habrán hecho, yo creo que todo el que nos ha tocado en algún momento de la vida enseñar algo de lo que sabemos, al final se nos vira la tortilla y sacamos un poco la conclusión de que hemos aprendido algo también de los alumnos, ¿no? ¿Te ha pasado a ti eso, con algún caso en concreto, que tus alumnos te hayan hecho caer en la cuenta en cosas de ti mismo o de tu faceta en las que no habías caído? Me voy a enlazar al tema que hablamos antes, ¿no? Del detonante para cambiar pintura. Yo te nombré a Sorolla, pues yo recuerdo que el día que me animé a hacer tal vez la pintura más, podemos definir, impresionista que he hecho en mi vida, que es una marina que está aquí en esta exposición, y yo estaba intentando con una alumna explicarle una forma. Ella me enseñó un típico cuadro de Sorolla, esos de la playa con los niños y con las mujeres, y ella no encontraba una forma de sentir esta pincelada. Y yo al enseñárselo, al yo también buscar una forma de enseñárselo y sacar estas pinceladas rápida, con gesto contundente, con pintura que hablara, ¿no? por ser pintura. Y yo pensé, yo quiero hacer una pintura así. Y entonces este fue un caso de detonante que a través de la enseñanza cambié o cogí la oportunidad de cambiar mi forma de pintar, algo que ya quería hacer, pero ahí ya tenía que hacer. Se produce un efecto de ida y vuelta. Tú enseñas, tú explicas, pero... Y aprendo. Y aprendes. Sí, sí. La lengua
italiana le pasa un poco como a la francesa. Tiene un punto sonoro que raya a veces hasta lo sensual también. Eso dicen, yo no me doy cuenta porque Tú llevando no, hablando porque tú eres de dentro, pero los que no somos, de fuera. los que no somos ni franceses ni italianos, así lo percibimos, ¿no? Pues continuamos en la conversa, charlando con Davide Battaglia, charlando de arte, charlando de pintura. Davide, tanto tu experiencia, tu creación en Italia, como la que llevas hecha en Canarias, tanto cuando practicabas el hiperrealismo, como otros tipos de expresión por los que has pasado, el expresionismo, el jugar con las dimensiones. ¿Tú crees que hay algo en toda tu trayectoria, desde que empezaste a enamorarte de los cómics, aquellos norteamericanos, que fue donde te entró la afición por dibujar? ¿Tú crees que hay un leitmotiv, aunque sea muy subliminal, por el que se reconozca tu obra, que hay alguien que te haya visto mucho y diga, esto es de Davide? ¿Hay alguna constante en tu obra, aunque esté muy escondida? La verdad no lo sé, pero creo que sí. Creo que sí, y en eso me ayuda un poco a hablar con los espectadores o los que me conocen. Porque yo como creo que ya antes te adelanté un poco, yo creo que la afición por el cine, tanto como la afición por los cómics, que son la razón, una de las razones para las que empecé a pintar. Entre otras cosas porque el cómic originariamente fue el formato también original del cine, porque está formado por viñetas, Claro, está formado por escenas. Y es la cabeza del lector, tanto como la cabeza del espectador en el La cine. que le pone los fotogramas por segundo. Claro, que crea movimiento. Simplemente tenemos mucho más fotogramas en el cine que en los cómics. 24. Exacto. Y yo, bueno, muchos me han dicho que mis pinturas, también las más hiperrealistas, parecen un pararse del tiempo, como un evento que se para y se bloquea en una especie de alegoría, de metáfora, aunque muy real, muy figurativa, pero como un fotograma, como un frame. Y yo creo que este aspecto, que tal vez tiene que ver también con la limpieza a nivel de composición que yo siempre busco, ¿no? Y yo creo que este tal vez es un poco el tema que siempre me ha acompañado, porque también en mi experiencia audiovisuales, pues lo primero que yo intento mirar, porque yo al final pienso con los ojos, podemos decir, es el encuadre, la composición. Es como si, en cierta manera, para entendernos, y hablando en términos cinematográficos, como si detuvieras el movimiento, hicieras una foto fija. Sí. Algo así, ¿no? Sí. Entender. Sí. Yo creo que sí. O sea, el movimiento existe, pero a lo mejor como algo que está a punto de suceder. Pero tú lo congelas, tú de momento lo muestras congelado. Sí. Eso es lo que yo he visto que la mayoría de las personas que me han hablado de las sensaciones que le provocaba mi pintura, eso es lo que me transmitieron, una sensación de frío, no de frío emocional, de frío en el sentido de congelar un momento de vida. Y eso yo creo que viene un poco, también viene del punto de vista compositivo de los cómics y del cine, y creo también del punto de vista narrativo, porque congelar un momento significa dejar puerta abierta a la narración, al relato. Cada uno se puede imaginar el relato que quiera. Y creo que ese es un aspecto que me acompaña desde el principio. Sí. Y como suele ocurrir muchas veces con los artistas en general, no solo los artistas plásticos, los propios creadores cinematográficos,
los propios grupos musicales, normalmente en tu caso eres de la opinión de que aciertan mejor, te ayudan mejor a entender tu obra, el público llano y sencillo, que los señores críticos, que parecen los que lo saben todo sobre la materia en cuestión, ¿o no? A veces el espectador llano y sencillo hace unas interpretaciones que te hacen caer en la cuenta, te ayudan más, te sientes más satisfecho a veces con las opiniones que con las del que se supone que es un experto. No se habla de todo, me imagino. Sí, claro. Yo he tenido un intercambio de opiniones con expertos que me ha enriquecido. Pero, para darte un ejemplo que creo que tiene que ver con tu pregunta, yo en mi estudio aquí en La Laguna hago un montón de retratos. Y porque es la mayoría, es el tipo de trabajo que me suelen encargar. Sí, no es la parte creativa personal, sino lo que es por encargo Exacto, de pago. Por encargo, es una parte comercial donde intento poner también algo mío a nivel de autor, buscarle mi forma, mi búsqueda. Poner tu sello. Exacto. Y a lo mejor, y me ha ocurrido más de una vez, que a lo mejor me dijeron, el cliente, a lo mejor me dice, oye, yo no entiendo de arte, pero vi el retrato y me emocioné. Esto me llena más. Ahí va a llegar, porque la función del arte no es entenderlo, no es hacerle una radiografía, porque entonces todos los que somos espectadores de alguna disciplina artística, pues antes de ir a un concierto tendríamos que ir a hacer un cursillo de cómo interpretar el concierto. Es decir, y ahora vuelvo a una frase muy recurrente de la que he hecho muchas veces mano en las entrevistas, en las charlas, ¿no? Una escena precisamente de una película de Bardem, que es aquella de Ramón Sampedro, la historia de Ramón Sampedro, que fue una historia real, basada en hechos reales, con el tema del suicidio, no sé si recuerdas la historia. Sí. Y en uno de los diálogos de la película se decía, refiriéndose al amor, yo lo aplico al arte. El arte no entiende de razones, o se quiere o no se quiere. Me parece genial. Él decía, el amor no entiende de razones. O sea, no me preguntes por qué te quiero porque te quiero. No me preguntes, o sea, ¿por qué me gusta tu cuadro? Porque me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque me arripia la piel. Pero no tengo por qué darte una tesis doctoral de por qué no me gusta, porque no soy entendido en eso. Algo así, no lo sé si estoy... No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el conocimiento siempre es importante también para el espectador y evidentemente... Pero luego el aficionado a ciertas artes, a base de el que es aficionado a ir a conciertos de música, de determinado tipo de música, de tanto ir, su oído se hace a ese estilo y lo entiende mejor. Claro. El aficionado a ir a galerías y a exposiciones de arte empieza a aprender de arte, obviamente. Claro. La experiencia es un aprendizaje, sin haber ido a una escuela, eso está claro. David, vámonos otra vez a la faceta tuya con los chicos, con los alumnos. Sí. Que hay una cosa que a mí me encanta, porque tú sigues cultivando y simultaneando tus dos facetas, creativas y técnicas también, porque al fin y al cabo hay una técnica de aprendizaje detrás, que es las artes plásticas con las artes visuales. Sí. Y una de las cosas que tú utilizas para enseñar a tus alumnos en la distancia son tu canal de YouTube didáctico. Y en esa faceta tú sigues cultivando tus dos grandes técnicas y tus formaciones iniciales, tanto las artes plásticas como tu aprendizaje en el mundo del cine, en el mundo de las artes audiovisuales, y lo pones en práctica en la docencia, porque de hecho tienes un canal didáctico en YouTube que también lo utilizas como herramienta didáctica, no solo la presencial en el taller o donde impartes las clases prácticas, ¿no? ¿Qué tal funciona eso con los alumnos? Esa combinación de tener un canal en el que subes un vídeo con una temática muy concreta, explicando una técnica.
¿Qué tal funciona eso con los chicos? O con los chicos o no tan chicos, con los alumnos. Bueno, ese es un ¿Ha aspecto. dado un buen resultado eso, combinar esas dos? La parte presencial con la parte, digamos... La verdad es que yo empecé a hacer estos tutoriales durante el confinamiento, por la pandemia. También por La pandemia le ha dado una vidilla a YouTube, No, sí, a sí, YouTube impresionante. Sí, increíble, increíble. Yo incluso rodé una película durante la pandemia, así que Sí, de eso hablamos ahora. Un mundo. No, la verdad que yo empecé un poco yo empecé para mandárselo a mis alumnos, porque me daba pena. Claro, por el aislamiento, en la distancia, para teletrabajo. Claro, darle algo para que ellos pudieran Aprovechar el investigar y luego hacerme preguntas y luego... Al final no le he dado mucha continuidad a este aspecto porque este también es un trabajo. O sea, los que trabajan con YouTube, ese es un trabajo. Hay que echar muchas horas, está claro. Es un trabajo. Y Entre tú hacer el vídeo y la edición. montarlo y subirlo y no y sé qué. Más luego irte a la clase presencial con los alumnos delante. Exacto. Y la verdad, yo prefiero la parte presencial. Evidentemente. Te digo la verdad, porque me llena. Pero la pregunta era porque yo me imaginaba que también el origen de eso fue el seguir trabajando a la distancia en el aislamiento. Sí, eso. Pero eso que luego al final hay cosas que una vez acabada ese periodo crítico de la pandemia, nos hemos dado cuenta que esas prácticas, que nos vimos obligados a hacerlas, resulta que han venido para quedarse y que no son tan malas, sí. ¿no? Por supuesto. Eso es al final muchas cosas han cambiado, ¿no? Después del periodo del confinamiento y nos han dado costumbres diferentes. Y la verdad es que por el tiempo que yo le voy a dedicar a las clases presenciales, al final he vuelto un poco al origen. He vuelto al origen de la clase presencial y de esta forma de pregunta y respuesta, que es algo que en YouTube, en el vídeo, no tiene. Lo bueno es que en YouTube y en el vídeo tú pones tu enseñanza con tus tiempos, con tu conocimiento y tiene algo que funciona un poco como la pregunta y la respuesta que hay al natural, que es vuelva atrás y lo vuelva a mirar. Exacto. Voy delante y porque voy a ver... si vengo de tu clase en tu estudio y hace 2 días que no me meto con el tema y el alumno dice, ¿y David cómo era que me había dicho que había que hacer esta técnica? Entonces está un poco complicado, mientras que en el vídeo le das para atrás y la vuelves a escuchar, ¿no? David, vámonos empatando con el tema de la pandemia. Hay una historia que yo quiero que me la resumas porque ya nos va quedando poco tiempo. Sí. Que a mí me parece espectacular. No sé si se confabularon los astros para que estas cosas pasaran. Y es un documental que le dedicaste cuando todavía no se sabía ni se había decretado oficialmente que había una pandemia. Un documental que le dedicaste a la Virgen de la Pandemia. Correcto. Y que fue un encargo de una iglesia o de un párroco en el que tú pintabas a una imagen religiosa de una virgen, pero ya desde ese origen ya tenía ese nombre y todavía en el mundo ni en España se hablaba de la pandemia como tal. Amplíanos un poquito esa historia porque a mí me parece súper curiosa. Es curioso porque el tema del nombre está relacionado con esta pandemia, pero es una virgen que históricamente siempre ha estado en esta isla para traer consuelo, para traer, para que se pudiera rezar delante de ella para mejores tiempos, para mejores... En la época de las antiguas pandemias o de las antiguas desgracias históricas, sí, ¿no? Desgracia y la talla original llegó aquí en el siglo XVI, es una talla portuguesa. Esta talla, por circunstancias, por cosas que han pasado a lo largo de los siglos, se ha quedado en una casa particular. Ya no está en la iglesia donde supuestamente tendría que estar. ¿Y en qué parroquia originalmente llegó desde Portugal? ¿A qué parroquia llegó? A
a la ermita de Buen Paso en Icod de los Vinos. Ah, en Buen Paso y Icod de los Vinos. Se quedó ahí, luego, entre comillas, para resumirlo, desapareció, pero quedaban fotografías. Y el párroco quiso devolvérsela al pueblo y me encontró a mí. Por casualidad, paseando por la laguna, encontró mi taller, me encargó la obra y cuando yo estuve a punto de empezar, pandemia. Entonces me puse a trabajar en casa, 2 meses cerrado en casa durante el confinamiento, con las ventanas abiertas, oyendo los pájaros y el viento, pintando día y noche, porque fue el trabajo más largo de mi vida, 2 meses de trabajo. Y no se me ocurrió otra cosa que encima hacer un documental. Rodar el documental, que empezó simplemente por grabarme a mí mismo. Me gusta grabar por el tema de la afición por el cine, grabarme a lo largo de la realización y luego cuando vi que el material era bueno, lo amplié con entrevistas, con historiadores para relatar toda la historia. ¿Ves? Se vuelve a repetir la historia de conjugar tus 2 grandes pasiones. Sí. Las artes plásticas con las artes visuales. Y te pongo el último toque de coincidencia. Esa se llama ahora Virgen de la Pandemia porque luego los historiadores las renombraron así cuando cuando colgamos el cuadro en Buen Paso, los historiadores le pusieron la plaquita Virgen de la Pandemia porque ahora ya es otra Virgen con respecto a la original, pero la original es una Virgen de la Esperanza. O sea, una virgen embarazada. Era el nombre con la que la dejaron los portugueses aquí. Virgen de la O. Virgen de la O. Que es una virgen embarazada, una virgen de la esperanza. Y mira, eso a mí me gusta pensarla como una armonía general, pero yo cuando empecé a pintar, mi mujer se puso embarazada. Fíjate tú qué mundo de casualidades. Sí, Y increíble. es que incluso estabas pintándola cuando la palabra pandemia no se estaba escuchando, no existía. No, me lo encargaron cuando la palabra no existía. Ni imaginarnos que iba a haber una pandemia a los pocos días, ¿no? Sí. Qué curioso. Así que, curioso. Bueno, tenemos que ir acabando, David. Vamos a hablar del presente, del futuro. Sí. Ahora mismo, pues, tienes esta muestra de la que hablábamos antes, con el resto de tus compañeros, en la sala de exposiciones del Exconvento de Santo Domingo, aquí en La Laguna, en la ciudad donde tienes tu estudio, pero ¿qué otros proyectos y en qué otras cosas, además del día a día, de dar las clases, qué cositas tienes en tu mente o otros proyectos creativos en los que tengas hueco y estés trabajando? Mira, a mí siempre me gusta dejar puertas abiertas a novedades y a cosas nuevas que puedan pasar. No tengo un proyecto especial en marcha. Pero te llegan ramalazos a la mente de cosas que te apetecen hacer, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sé lo que quiero hacer. Quiero pintar. Ahora quiero pintar. Porque me dediqué en toda la primera parte, en esos 6 primeros años, desde que abrí el estudio, he tenido que darle prioridad especialmente a la parte comercial. Los retratos que me encantan, pero he dejado un poco de un lado la parte creativa, la búsqueda personal y también el ser autor lo he dejado un poco de un lado. Quiero recuperarlo. Pero eres de la opinión, como aquella tópica frase de los escritores, de que no tienes una idea preconcebida, sino que te enfrentas al papel en blanco y que la inspiración te pille pintando, ¿no? Soy un poco más matemático que sí. Eres más precalculador antes de ponerte delante del lienzo. Ambos. Por ejemplo, combina las dos cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, el documental salió por necesidad creativa a lo largo un guión previo, claro, de la realización de pintar, de hacer una copia. Tuve esta necesidad creativa. Pero si tengo que pensar en una nueva obra mía pictórica, porque yo me considero principalmente un pintor, pues me gusta también darle un poco de vuelta al principio. ¿Qué voy a preguntarme? ¿Qué quiero decir ahora? ¿Qué voy a decir? Y eso, siempre por volver un poco al comienzo, ¿no? Por mis raíces, por el cómic, por el cine, entonces formas de arte que relatan, me obliga a preguntarme, ¿qué es lo que quiero contar ahora?
y eso conlleva cierta preparación de la obra. Pero bueno, la inspiración esta que te llega en un momento y te coge así, pues esta cuando llega siempre es un... Sí, pero lo mejor es que esté combinado con lo otro. Sí. Davide, lo tenemos que ir dejando aquí porque el tiempo se nos va volando y es el que es. Davide Battaglia, ha sido todo un placer charlar de lo divino, de lo humano, de lo visual, de lo plástico, de la estética, de los ciclos, de retomar, de combinar, y ha sido un auténtico gustazo conocerte un poquito mejor y darte a conocer también al resto de la gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, lo mismo digo, un gran placer. Un placer, David. Gracias.